En este video, mi compañera Camila Martínez y mi persona Jessica Herrera les hablaremos acerca de las proposiciones de Modigliani y Miller. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca de estos dos grandes economistas que son Francisco Modigliani. Fue un economista ítalo-estadounidense, fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1985, nacido en Italia. Tuvo que abandonar el país en 1939 debido a sus orígenes judíos y a ideas antifascistas. Merton Miller fue un economista estadounidense, fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1990. Fue un profesor de la Escuela de Negocios Booth en 1961 hasta su retiro en 1993. Este teorema es la base del pensamiento moderno, la estructura del capital y estudia la relación entre el valor de la empresa y su estructura de financiación, no importa si el capital de la empresa se obtiene con la emisión de acciones o de deuda. Es decir, la teoría Modigliani y Miller es la pionera de la estructura de capital de la empresa. En ellos participan las variables de ingresos, costos variables, costos fijos, depreciaciones, intereses financieros, impuestos, costos de deuda, costos de capital. Se fundamenta en 4 proposiciones, las cuales son: proposiciones de Modigliani y Miller sin impuesto. Proposición 1. La teoría sostiene que el valor de la empresa, así como el costo promedio ponderado de capital, son independientes a su nivel de endeudamiento y que el WACC permanecerá constante sin importar las variaciones que asuma la deuda. En otras palabras, el valor de mercado de una empresa es independiente de su estructura financiera, debido a que el valor de una empresa resulta del potencial de ganancia de riesgo de sus activos y no de cómo se financian esos activos, tomando en cuenta que en este escenario no existen los impuestos. Expresado en términos de costo de capital medio de cualquier empresa, es completamente independiente y de su estructura de capital y es igual a la tasa de capitalización de una empresa de su clase de riesgo financiada solo con capital propio. La hipótesis para que se cumpla esta proposición responde a la siguiente relación, donde BL equivale al valor de la empresa con deuda es igual a BU equivale al valor de la empresa sin deuda es igual a capital accionario más deuda. Es decir, el valor de una empresa con deuda será equivalente al valor de una empresa sin deuda. Bajo esta lógica, el valor a perpetuidad estará representado por la siguiente fórmula, donde KU es la tasa de rendimiento del capital accionario de una empresa sin deuda. Bajo esta proposición, el valor de resultado operativo será igual a la utilidad neta y este a su vez al pago de los dividendos comunes. Nota: en la valoración, el capital accionario y la deuda deben ser expresados a valores de mercado. Proposición 2. Es una derivación de la primera proposición, cuya teoría plantea que el rendimiento esperado de las acciones ordinarias crecerá en proporción al incremento de las deudas. En estas circunstancias, un incremento en el costo de la deuda será proporcionalmente compensado con la deducción de KE. Es decir, el rendimiento requerido de los accionistas aumenta con el apalancamiento debido a que el capital apalancado implica un riesgo como compensación. Debe de ofrecer un rendimiento esperado más alto de los accionistas. Bajo esta proposición, el costo del capital accionario estará determinado por la siguiente fórmula, donde KE equivale al costo de capital accionario, KU equivale al costo de capital accionario para una empresa no apalancada. D equivale al valor de mercado de la deuda. E al valor de mercado del capital accionario. Cabe recalcar que el costo de capital KE se relaciona positivamente con la razón de una deuda a capital de la empresa. Ejemplo de la proposición 1. Si consideramos dos empresas, A y B, siendo A una empresa no apalancada y financiada especialmente con aportaciones de accionistas y B
una empresa apalancada, financiada una parte con deuda y otra con acciones. Este teorema nos dice que el valor de ambas es el mismo de acuerdo al razonamiento como se ilustra en la imagen. Podemos darnos cuenta que da una utilidad restante equivalente respecto a la empresa A y respecto a la empresa B. Bueno, para continuar con el tema acerca de las proposiciones de Modigliani y Miller, quiero hacer un corto resumen de acuerdo a lo que mi compañera ha explicado anteriormente, que son las proposiciones de Modigliani y Miller, pero sin impuesto. En este caso, la proposición 1, sin impuesto, ellos dicen que una empresa apalancada vale lo mismo que una desapalancada. Y en la proposición 2, ellos mencionan que el costo promedio ponderado de capitales o el WACC es el mismo que de una empresa apalancada y una desapalancada. Es decir, que el costo de capital crece de manera lineal y va en función del ratio deuda-capital, y el WACC siempre es exactamente el mismo. Esto ocurre en un mundo sin impuestos, como les mencionaba anteriormente. A continuación ya vamos a ver lo que son las proposiciones de Modigliani y Miller, pero con impuestos. En la proposición 1, según esta proposición, el valor de una empresa apalancada será igual al valor de la empresa no apalancada más el valor presente del escudo fiscal. Podemos observar una fórmula donde BL significa el valor de la empresa apalancada, VU es el valor de la empresa sin deuda, o sea que es la no apalancada, D que significa el valor de la deuda, T que es el valor de la tasa del impuesto sobre las utilidades. En esta fórmula podemos observar una expresión que es TD. ¿Esto qué significa o qué representa? Representa el valor presente del escudo fiscal. Este es un valor según Miller y Modigliani en el año 1963, donde ellos demuestran que el valor del mercado estaba influenciado por el escudo fiscal. La empresa con deuda obtiene, digamos, ellos mencionaban que esta empresa tenía un escudo o un ahorro fiscal, el cual derivaba en la generación de mayores flujos y un mayor valor para la empresa. En esta diapositiva podemos observar que la estructura de financiación sí afecta el valor de la empresa. Ahí, digamos en este caso, Modigliani y Miller mencionan que una empresa apalancada vale más que una empresa desapalancada, porque ellos mencionan que por lo general las empresas prefieren pagar una deuda, aunque éstas sean un poco más riesgosas, con el fin de pagar intereses, puesto que esto genera un escudo fiscal. ¿Ellos a qué se refieren con ello? O sea que el pago de intereses generan un impacto positivo en el pago de los impuestos, porque estos son deducibles ante los impuestos y la utilidad puede ser menor que la empresa desapalancada. Digamos, ¿esto qué hace? Aumenta el rendimiento del capital, ya que se pagan menos impuestos y por lo general las empresas siempre buscan pagar menos impuestos, ¿sí? En este caso, ellos ven como una buena opción lo que es el apalancamiento de las empresas. Cabe resaltar que el valor intrínseco de una empresa es el valor de los activos. Como podemos ver en la imagen, lo que es la estructura de financiación sí afecta el valor de la empresa. Esto se debe a que los intereses se pagan por las deudas y esto se convierte en un gasto a efectos de los cálculos de impuestos sobre los beneficios, mientras digamos los beneficios, ya que estos son deducibles, mientras que los dividendos se realiza se realiza, digamos, el pago de los accionistas, y esto
no genera un gasto en el cálculo de los impuestos, por lo tanto esto se reparte después del cálculo de impuestos. Esto se reparte una vez, digamos, pagados los impuestos, ya se reparte lo que son los dividendos o las acciones de los accionistas. Por ende, esto no es un gasto y no se puede deducir pues para lo que es el cálculo de los impuestos. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de la proposición 1, pero con impuesto. Aquí dice el plan A: la empresa no tendría deuda en su estructura de capital, solo se financia con acciones. Ese vamos a verlo como el plan 1. Y el plan 2 dice, la compañía tendría más de 4 millones de pesos de deuda. Este sería como pues el plan B o el plan 2, donde dice que el costo de la deuda RB es de 10, o sea, el costo de la deuda en este caso es el 10%. Ahí podemos observar donde dice que las utilidades antes de impuestos, de intereses e impuestos, que es el UAI, está por 2 millones en ambos lados. Los intereses solo lo vemos reflejados en el plan 2, porque ahí es donde nosotros decimos que los 4 millones es el 10%, ¿sí? Que es el 10% de los intereses. Las utilidades antes de impuestos podemos observar que en un lado pues serían los 2 millones y en el otro pues ya sería diferente, ya sería 1.600.000. Seguidamente podemos observar que los impuestos, digamos, en este caso se tomaron como si fuera el 16%, que equivale en el plan A 320.000 y en el plan B o en el plan 2 son 256.000. O sea, ahí ya vamos encontrando diferencias. En cuanto a las utilidades después de impuestos corporativos, podemos observar que ya en el plan 1 existe un valor de 1.680.000 y en el plan 2 1.344.000. Ahí ya vamos observando más diferencias, en donde finalmente ya sacamos lo que es el flujo de efectivo total para los accionistas y los tenedores de bonos, donde en el plan A obtenemos 1.680.000 y en el plan B 1.744.000. Como vemos en el ejemplo, el flujo de efectivo total para los accionistas es mayor en una empresa la cual se financia con deuda. La diferencia es aproximadamente de 64.000, en donde reciben menos impuestos bajo el plan 2 que bajo el plan 1. Esta diferencia ocurre porque la manera que se tratan los intereses es muy distinta al modo que considera las utilidades que van a los accionistas. En esta imagen a continuación podemos observar que existen dos empresas, está la A y la empresa B. En la imagen de la empresa A podemos observar que está, digamos, más grande los impuestos, el porcentaje de los impuestos, en donde solo el capital es por accionistas. Por ende, ellos deben pagar más impuestos. Mientras que en la empresa B podemos observar que la empresa está compuesta, digamos, el capital accionario más la deuda, los impuestos son menos. Entonces, por lo general, esto es lo que buscan las empresas. Ahí podemos observar que la empresa A y la empresa B, la estructura de capitales son muy diferentes. Como les decía anteriormente, la empresa B está apalancada y paga menos impuestos que la empresa A, que está financiada totalmente por el capital. A continuación vamos a ver lo que es la proposición 2 de Modigliani y Miller, pero con impuestos, ¿sí? El apalancamiento financiero añade riesgo al capital de la empresa como compensación, costo de capital, y aumenta con el riesgo de la empresa. En este caso, digamos, podemos observar que el crecimiento del costo de capital es lineal, el costo de la deuda es el mismo, pero el WACC ya no es lo mismo, ya es diferente. Porque en este caso, de acuerdo a varios estudios, se observa que este tiene una curva hacia abajo, hacia la deuda, y
o sea que cada vez se acerca más al costo de la deuda, pero pues igual ya tiene un límite y se vuelve asintótico porque nunca se acerca lo suficientemente al costo de la deuda para poderlo alcanzar. Y esto, ¿qué hace? Se disminuye cada vez más de una forma más proporcionada, pero pues igual como tiene un límite no termina, digamos, a alcanzar lo que es el costo de la deuda. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que es la fórmula de esta proposición, de la proposición 2. Esta fórmula nos menciona que KE, que es el rendimiento esperado, es igual a K0, que es el costo de capital de una empresa, más K más la D sobre E, que significan la razón financiera de la deuda entre el capital. Se multiplica por 1 menos TC, que significa la tasa tributaria, se multiplica por K0, como les mencionaba anteriormente, es el costo de capital de una empresa, menos KD, que es la tasa del rendimiento requerida del costo de la deuda. Con esta fórmula podemos decir que el costo de capital K0 es mayor que KD, lo que significa que la tasa de rendimiento requerida del costo de la deuda, y KE, que es el rendimiento esperado del capital, este aumenta con el apalancamiento siempre que el capital de una empresa sea mayor. Modigliani y Miller, ellos tienen unos supuestos, los cuales son: el primero, los mercados de capitales maniobran sin costo. Segundo, ellos dicen que el impuesto sobre la renta de personas físicas no existe. Tercero, que los mercados son profesionales. Cuarto, ellos suponen que el acceso a los mercados es igual para todos los participantes de los mismos. Quinto, que las posibilidades son semejantes. Sexto, que la información es libre de costo. Séptimo, no se hallan costos de quiebra ni de agencia. Y octavo, que es posible la comercialización del derecho a las deducciones o exenciones fiscales. En el caso práctico podemos observar que en las dos entregas anteriores se demuestra que en un entorno donde no hay impuestos, la primera proposición de Modigliani-Miller indica que el valor de una empresa desapalancada es igual al valor de la empresa apalancada, en tanto que la segunda nos dice que el rendimiento de los accionistas se incrementa en función del ratio de apalancamiento. A continuación ustedes observan un resumen en donde se muestra en un mundo de impuestos la primera proposición y la segunda proposición. En este caso se observa que el valor de la firma es igual al valor de la firma. Ahí lo pueden observar. La fórmula, digamos, de la proposición 1 dice que el valor de la firma es igual a UT operativa 1 CO Q. Y a continuación, pues ustedes pueden observar las demás fórmulas que aparecen en este caso. Ahí dice que una empresa no apalancada que cuente con, digamos, 1000 acciones comunes en circulación, los accionistas exigen un rendimiento, un ejemplo, del 20% sobre su inversión. La empresa distribuye todas sus utilidades como dividendos para sus accionistas. Estimas que sus utilidades antes de intereses e impuestos serán de 1000, 2000, 4200 con probabilidades del 10%, 40 y 50% respectivamente. Las expectativas que tiene la firma en torno a las utilidades no cambiarán en el futuro. No hay impuesto a la renta, dice el caso práctico. De ahí surgen unas preguntas. La primera dice: ¿cuál es el valor de la empresa? B, suponga que XXX emite 7.500 en deuda a una tasa de interés de 10 y usa de fondo para recomprar 500 acciones. Ahí se distribuyen otras preguntas, las cuales son: ¿cuál es el nuevo valor de la empresa? Segundo, ¿cuál es el valor del capital? Tercero, ¿cuál es el rendimiento requerido sobre el capital cuando la empresa se endeuda? Y cuarto, ¿cuál es el WACC de la empresa X? En este caso podemos observar, para poder responder la primera pregunta,
que es cuál es el valor de la empresa, primero pues tenemos que hallar la utilidad esperada. En este caso pues mencionaba el ejemplo que eran 1000, esto lo multiplicamos por el 10%, se suman los 2000, se multiplica el 40%, que eran los datos que nos suministraba el ejercicio. Finalmente se multiplica por el 50% y obtenemos un resultado de 3000. Luego dice, segundo, hallamos el valor de la empresa, para lo cual utilizamos la ecuación siguiente, que es el valor firma sobre la utilidad operativa sobre CU y el capital. Ahí utilizamos los 3000 que tuvimos de resultado anteriormente, que era la utilidad esperada, y lo dividimos sobre el 20%. Esto equivale a un valor de 15.000, que sería el valor de la empresa como tal. Seguidamente vamos a responder la pregunta, que es ¿cuál es el nuevo valor de la empresa y cuál es el valor de capital? Bueno, aquí la fórmula nos dice que V, que significa el valor de la empresa sin deuda, es igual a VL, que es el valor de la empresa con deuda. Dice, y entendiendo que el valor de la empresa es la suma del capital y la deuda, donde D, que significa el valor de la deuda, se suma con E, que significa el valor del mercado del capital accionario, lo cual equivale a un valor de 15.000. Donde D es igual, D, que es el valor de la deuda, es igual a 7.500. Recuerde que la empresa X tomó 7.500 de deuda al 10%. Por lo tanto, el valor, la E, que significa el valor del mercado de capital accionario, equivale a un valor de 7.500. Para responder la pregunta B3, ¿cuál es el rendimiento requerido sobre capital cuando la empresa se endeuda? Aquí podemos resolver esta pregunta usando la proposición 2, donde RE es igual a R0 más R0 menos RD. Esto se multiplica por D sobre E, que significa D es la deuda sobre el valor del mercado de capital accionario. Reemplazando y recordando que la estructura de E es 50-50, esto equivale a 20% más el 20% menos el 10%, se multiplica entre el 50 y 50%, obteniendo como resultado un 30%. Finalmente nos preguntan cuál es el QUAT de la empresa X. Ahí podemos aplicar la fórmula del QUAT, que es D, que significa el valor de la deuda, sobre el valor de la deuda más E, que significa el valor del mercado de capital accionario, se multiplica por I más E sobre D más E por RE. Esto equivale, como de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, 7.500 sobre 15.000 por 10 más 7.500 sobre 15.000 por el 30%, obteniendo como un resultado final un 20%. Bueno, ya para concluir podemos decir que los dos teoremas en entorno con impuesto y sin impuesto, viendo la clara diferencia, es que la aparición de los impuestos corporativos son los que deshacen la relevancia de la estructura de financiación. Muchas gracias.